Bueno, hermanos, buenas noches. Espero que estén bien, eh, que hayan podido orar todos. Nosotros éramos varios, así que igual llegamos a orar un montón. Así que bueno, para esta noche les voy a pedir, voy a hacer una pregunta y les voy a pedir, ya que los puedo ver a todos, les voy a pedir a alguno que me pueda contestar, lo vamos a hacer más adelante. Y también yo voy a leer el capítulo 2 de Nehemías, que es el que toca hoy, pero después les voy a pedir 7 versículos, vamos a leer, le voy a pedir a 7 personas que puedan leer. Así que eso se los voy a ir anotando acá atrás y los van buscando y a medida que los van encontrando los vamos leyendo. ¿Está bien? Así que bueno, vamos a leer primero el capítulo y después vamos a hacer una pequeña introducción. El capítulo 2 de Nehemías dice de la siguiente manera. Dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero yéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadora conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros,
y nos despreciaran, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Hasta acá el capítulo 2. Bueno, y para hacer una pequeña introducción, como saben, el jueves pasado estuvimos viendo el capítulo 1, y de lo que trataba el capítulo 1 era acerca de la preparación de esta persona. Hablamos de Nehemías, hablamos de quién era, a qué se dedicaba, ¿sí? Una persona que estaba viviendo en un imperio totalmente opuesto a de donde él había venido, y que encima estaba en una posición muy cómoda, vamos a decir, ¿no? Muy, muy cómoda. Así que vamos a repasar eso. Nehemías era una persona que trabajaba como la mano derecha del rey, era el que estaba siempre al lado, y era el que servía el vino, él era copero. Y habíamos visto en el capítulo 1 que Hanani le había comentado la situación de la ciudad, ¿no es cierto? Estamos ahora en una época post-cautividad. La gente había vuelto a la ciudad y la ciudad estaba en ruinas. Y algo que faltaba eran los muros. Y vamos a empezar con los detalles que ya aparecen en el versículo 1. Fíjense el versículo 1 del capítulo 2. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, y hasta ahí nos quedamos. Sucedió en el mes de Nisán. Nisán es el mes número 7 del calendario hebreo, que corresponde más o menos a marzo o abril. En cambio, cuando nosotros leemos el capítulo 1, leemos, versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20 de Artajerjes, estando ya en Susa, capital del reino, bueno, hasta ahí. Quiere decir que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 tenemos 4 meses. ¿Eso bien? 4 meses. Así que Nehemías estuvo preparando 4 meses. A veces nosotros leemos el capítulo 1 y el capítulo 2 en un mismo día y lo leemos rápido y sentimos como que a Nehemías le llegó la noticia, se puso triste, ¿no? Su rostro se empezó a ver mal y como que a veces se nos ocurre, bueno, y al otro día ya el rey se había dado cuenta. Y no es así. Pasaron al menos entre 3 o 4 meses. Como no dice los días, no podemos intuir cuántos son los días exactos. Pero ahí nos damos cuenta entonces que en el capítulo 1, al leer el primer versículo del capítulo 2, vemos que en el capítulo 1, Nehemías se estuvo preparando. Así que ponemos como un resumen del capítulo 1, ponemos que Nehemías se preparó. Ejemplo de la vida, ahora, de nosotros, digamos. Nosotros cuando queremos hacer algún proyecto importante, cuando queremos hacer algo que sabemos que va a ser un gasto muy grande, o que va a ser una petición muy grande, qué bueno es que nosotros podamos orar y dejar todas las cosas en las manos del Señor, y no actuar ya. Al instante que nos enteramos de algo, o al instante que queremos algo, actuar. Fíjense que una persona que era la mano derecha del rey, que podría estar muy acomodado y ser tal vez hasta muy amigo del rey, no lo sabemos. Pero él se tomó 4 meses para hacer esto, que es lo que había dicho Seba el jueves pasado. Oró por él e intercedió también por todo el pueblo. ¿Sí? Recordó las promesas que hizo el Señor al pueblo, y después de todo eso, por 4 meses, pidió también, mientras iba orando, que el Señor le concediera buen éxito en el pedido que él iba a hacer. Así que me sale pensar como un ejemplo, cuando una persona conoce a otra y quiere saber
si esa es la persona con la que va a compartir el resto de sus días, casándose, ¿no? Nosotros a veces, si bien no aparece en la Biblia, nosotros a veces hablamos de un momento en el que la pareja ora y se conoce. Y tiene que ver mucho con esto, que es prepararnos para algo muy importante. No aparece en la Biblia textualmente que exista ni el noviazgo ni el tiempo de oración, pero sabemos, y bien nos dicen los ancianos, por ejemplo, en nuestra congregación, que si queremos emprender algo muy importante, como en ese caso, hacer un pedido al rey, como en nuestro caso, por ejemplo, el pedirle a alguien que nos empezamos a conocer, qué bueno es que ese tiempo sea de oración y de preparación, y pedir que el Señor allane el camino, o que diga que sí, o que diga que no, ¿no es cierto? Y eso es lo que hizo Nehemías, frente a este caso, una petición muy grande que él quería hacer. ¿Y qué es lo importante de esto? Sebastián nos decía que él era una persona erudita, que era una persona que si bien no vivía entre entre personas que eran también hebreas, entre otras personas de su pueblo, sino que estaba en un imperio que era totalmente pagano, él era muy inteligente y él había estudiado mucho de la palabra de Dios. Hermanos, como siempre nos dicen en todos los mensajes, mientras nosotros más podamos absorber de la palabra de Dios, más claridad vamos a tener para saber qué hacer con nuestras vidas, de qué manera pedirle al Señor algo. Y fíjense, alguien que me lea Deuteronomio 30, versículo 1 y 2. Es hasta el 5, pero leemos el 1 y el 2. Alguien que quiera activar su micrófono y leer Deuteronomio 30. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Léeme el 3, por favor, también. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Gracias, Nata. Fíjense qué importante que nosotros sepamos de la palabra de Dios y ya ahí se notaba que Nehemías sabía acerca de cuál es el método que tenemos que tener nosotros, por ejemplo, para orar cuando queremos algo. Y en las Escrituras decía que cuando el pueblo se arrepienta, el Señor iba a volver a dar como un manto de tranquilidad y un manto de paz frente a todas las cosas pasadas que hayan vivido. Y si había algo que quería Nehemías era que todo el pueblo volviera a estar en la ciudad, que se volviera a fortificar y que las cosas volvieran a ser como antes, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo él? Oró, que era lo que dice la Biblia, que cuando las personas realmente se arrepintieran y unos intercedieran por otros y oraran y se arrepintieran de todo el mal que habían hecho, el Señor los iba a restaurar. Y Nehemías empezó a hacer eso. Entonces ahí nos damos cuenta que Nehemías tenía en la mente, ¿sí?, la palabra del Señor. Entonces, él oró y él tenía intelecto. Él sabía qué dice Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, en el capítulo 1, esto era la introducción de hoy, vamos a decir que Nehemías se preparó, ¿sí? Nehemías se preparó para lo que venía. Nosotros cuando tengamos algo que queramos hacer, hay hermanos que van a empezar a estudiar, hay hermanos que van a empezar a trabajar, hermanos que van a empezar a noviar. Si queremos algo y realmente lo queremos con todo nuestro corazón, o tenemos una decisión muy importante que tomar, qué bueno sería que nosotros tengamos bien en la cabeza, y si no sabemos acerca de un tema, preguntemos, ¿no es cierto? Todos nosotros cuando no sabemos de algo, qué bueno que tenemos hermanos, qué bueno que tenemos esta congregación, y podemos preguntar entre nosotros, buscar consejos, buscar sabiduría, como también dice la Biblia, y ver qué es lo que Dios quiere para que yo pueda hacer algo conforme a lo que el Señor espera de mí y que podamos obtener éxito en lo que nosotros querramos emprender o en la decisión que tengamos que tomar. Entonces, vemos que 4 meses después, capítulo 2, Nehemías
empezó con su proyecto. Y vemos, o porque el día estuvo medio malo para él, o porque él intencionalmente, tampoco lo dice la Biblia, pero dice que el rey Artajerjes notó la tristeza en Nehemías. No al día siguiente que él se enteró, 4 meses después, en el momento indicado. Esto también se aparece en Esther. Esther, que también es muy cercano en cuanto a las fechas, después hay un dato que les quiero decir de Esther. Esther, cuando se preparó para hacerle un pedido al rey Jerjes, o Asuero, que aparece en el libro de Esther, que es el rey anterior, ella tuvo varios días con sus doncellas para prepararse para un gran pedido que le iba a hacer. Y de hecho, fue un pedido que llevó varios días y varias cosas que ella tuvo que ir planeando, pero no tomó ninguna decisión al azar. Y acá estamos otra vez en el mismo contexto. Una persona que adora a Dios y que está envuelto en un mundo pagano y se prepara para tomar una decisión muy importante. Nosotros estamos exactamente igual. Somos personas creyentes, adoramos a Dios, amamos al Señor y estamos en un mundo que está rodeado del maligno, en un mundo pagano. Lo vemos en todos lados. Aún en cuarentena, encerrados en nuestras casas, sabemos que el mundo cada vez es más pagano y está cada vez peor. Y tenemos un montón de decisiones que tomar. Entonces, así como Nehemías hizo, tenemos que prepararnos en el intelecto y en la oración. Y vamos a ver cómo sigue el capítulo. Le dijo en el versículo 5, se los leo. Versículo 5. Y dije al rey, si le place, respetuoso, este señor, si le place, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Esto después de que le hizo la pregunta. Hay algo en el medio. Y dice, versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Todo esto que él estuvo preparándose, Dios le mostró el camino a Nehemías, le dio una oportunidad y él tomó la mejor decisión. Un ratito antes hizo una tan nombrada oración instantánea, que hay muchas en la Biblia, hizo una oración instantánea y dice, entonces oré al Dios de los cielos, no nos habla de tiempos, así que suponemos que no es que se tardó un día, sino que fue ese mismo día, en ese mismo momento. El rey le dijo, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey. Y acá quería detenerme un segundito y decirles algo. Por más que nosotros nos preparamos un montón, ¿qué estamos viendo en Nehemías? Por más que nosotros nos preparamos un montón, tenemos que estar en dependencia constante con el Señor. Si nosotros venimos de hacer las cosas mal y de tomar un montón de malas decisiones y no estar en dependencia con el Señor, y cuando se nos aparece una oportunidad muy importante, pensamos que diciéndole al Señor, dándole una oración instantánea, diciendo, Señor, ayúdame en esta oportunidad, el Señor siempre nos escucha. Pero nunca es lo mismo una oración instantánea, con meses de preparación, que tener toda una vida desordenada y pretender con una oración instantánea que el Señor nos allane todo el camino, ¿no es cierto? Entonces, que nos quede bien en claro esto. Nehemías no era un improvisado. Nehemías se comportó como el Señor quería por 4 meses desde que se enteró de esta noticia, y además, ¿sí? Esto es un detalle más, y además, frente a un proyecto que se empieza a abrir, que Dios le allana el camino, él siguió en dependencia, y aún sabiendo que el Señor le iba a mostrar lo mejor, siguió orando para pedirle al Señor que le muestre cómo seguir. Entonces oró al Dios de los cielos. Y como leímos ya en el capítulo, él le dio permisos para llegar hasta Judá. Él le dio madera para su casa, para los portones y para todo lo de madera que tenía que hacer adentro de la ciudad. Le dio un montón de cosas, un montón de cosas. Y entonces este es el momento en el que yo les quiero mostrar una fotito. ¿La ven a la foto? Bien. Esta foto me la saqué hoy. ¿Está bien?
Y les quiero contar por qué. No sé si saben, pero yo trabajo yendo a los viveros, ¿no es cierto? Vendiéndoles macetas y ellos compran, ¿no es cierto? Bueno, me tocó ir a Escobar, que es un lugar que, no sé si vieron el diluvio que hubo, no, bueno, no un diluvio, pero hubo mucha lluvia y Escobar es conocida en esa zona por tener calles de barro, ¿está bien? Entonces, si bien yo me preparé y me puse esas botas, si bien oré antes de salir y le pedí al Señor que me ayude, hice uso de las oraciones instantáneas. Esto para mostrarles acerca de un ejemplo cotidiano que a nosotros nos va a pasar siempre, y que seguro ustedes tienen un montón de ejemplos, pero yo les quiero contar uno que me pasó absolutamente hoy, directamente hoy. Y tenía que ir a unos viveros que para entrar, madre mía, había que entrar haciendo como 2 kilómetros de barro para entrar a un vivero, ¿no es cierto? Y me empecé a meter, y empezó la camioneta a irse para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Y yo empecé a decir, Señor, por favor, no me quiero quedar atascado. Y tenía que cumplir un compromiso, y le había pedido al Señor, por favor, que quería hacer las cosas bien. Hubo videos a los que no fui, y hubo un par de veces en las que sentí que no iba a salir y me iba a quedar enchufado ahí en el barro. Pero bueno, antes de llegar a mi casa, me vi los pies y vi esto que ustedes ven ahí. Y uno va a decir, bueno, esto te recuerda a que llovió un montón. No. Esto me hace acordar a mí, en el día de hoy, que el Señor estuvo conmigo. Y que tengo las botas llenas de barro porque bajé, pisé barro, volví a subir, bajé, pisé barro, volví a subir. Pero el Señor, salí de mi casa y llegué a mi casa y sigo acá, y el Señor me cuidó de todo el viaje, que realmente estuvo feo, feo hoy, muy feo. Así que en ejemplos tan simples como este, les quería demostrar que no hace falta ser la mano derecha de un rey, ni tener un proyecto supremo. Aún en las cosas más chicas, está bueno que nosotros estemos siempre en dependencia del Señor. Yo cuando me latía el corazón y digo, uy, acá me voy y me meto por encima, ahí en Escobar hay unas zanjas que son como las de Mendoza, tienen como medio metro de ancho y como 1 de profundo. Me llegaba a meter en una y chao, andame a buscar con una grúa, si es que llegaba. Entonces, realmente me dio mucha paz, mucha tranquilidad el uso de las oraciones instantáneas. Estemos, hermanos, todos los días orando al Señor, antes de comer y en todo el tiempo, y también cuando salimos y hacemos cositas, siempre es bueno, si tenemos dudas o algo, no valernos por nosotros mismos, sino como hizo Nehemías, hacer uso de estas oraciones instantáneas. Pedirles en el momento al Señor que nos ayude, ¿no es cierto? Y un punto especial que quería que nos quedemos, como para resumen del capítulo 2, lo de Tobías y este otro señor lo vamos a dejar para los capítulos siguientes, que tienen más preponderancia, eso lo dejamos. Quería que nos quedemos en el capítulo 2 acerca de condición de Jerusalén, ¿sí? Esto como resumen del capítulo de Jerusalén, ¿sí? Que nos quede de resumen, no sé si a alguno le gusta como ponerle títulos a veces a los capítulos. Este capítulo a mí me parecería que habría que ponerle condición de Jerusalén. ¿Y por qué es importante? Nehemías iba a ir a un pueblo a decirle que las cosas estaban mal, a decirle que había que mover los brazos, que iba a haber mucho sudor, mucho trabajo, y había una impresionante construcción que hacerse. Miren, si ustedes van al Google Maps, pueden hacer lo mismo que hice yo. Esta foto que ven acá, bueno, está lejos, pero es la antigua Jerusalén, pero aunque es antigua, vendría a ser la actual, la que hay hoy, digamos. Que tiene 8 puertas, que son estos circulitos negros que les mostré, la zona donde estaba el templo, y bueno, todo un montón de edificaciones antiguas y nuevas que hay adentro, ¿sí? La Jerusalén de la que habla Nehemías en esa época eran 12 puertas.
la actual Jerusalén, que igual se llama Antigua, porque ya no es Jerusalén, Jerusalén está en otra parte, googleenlo también, esto es la antigua Jerusalén, tiene 8 puertas, ¿sí? Antes tenía 12, y de hecho esto es una tercera reconstrucción de muro, no es de la que está hablando Nehemías, pero se las quería mostrar, y les quería mostrar que si sacáramos cuentas con esta antigua Jerusalén, ya que de la anterior no tenemos tantos vestigios, miren, ahí no sé si llegan a ver, saqué el perímetro que tiene la antigua Jerusalén y son casi 4.000 metros. Y de área, que vendrían a ser los metros cuadrados, ¿sí? La superficie, es casi 1 kilómetro cuadrado, ¿sí? Así que si la otra era un poco más grande, calculemos, a grosso modo, 1 kilómetro cuadrado. Y de perímetro, 4.000 metros. Había que hacer muralla, 4.000 metros de perímetro. Es un montón. Y 12 puertas. Así que no era pavada todo lo que iban a tener que construir. Y Nehemías no solamente se quedó con lo que a él le habían dicho, sino que él, de manera sigilosa, porque dice la Biblia, lo leímos en el capítulo, las personas que estaban con él no sabían a dónde se fue. Él se fue con una sola cabalgadura y se fue a recorrer en 3 días Jerusalén de noche. Porque él no fue a tirar la bronca y decir, miren cómo tienen todo acá tirado, miren cómo están de mal las cosas. Él fue a cerciorarse de todo lo que le dijeron, fue a mirar todas las cosas, y no fue con un ánimo, con mal ánimo, ¿sí? Con un mal genio, a decir, miren, la verdad que esto es un lío tremendo, así que más vale que nos pongamos las pilas. Él fue, miró todas las cosas que estaban mal, y una vez que vio todo, buscó la manera de decir de la mejor manera, ¿sí? Valga la redundancia, dice al final del capítulo 2, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esto se lo dijo a Tobías y a Sanbalat. Primero y principal, alejó a los enemigos, ¿sí? Le demostró al pueblo que no había nadie que pudiera interponerse en algo que Dios quería. Estas personas no tenían injerencia en lo que ellos iban a hacer. Y en cuanto al pueblo, fíjense el versículo 18, dice, entonces les declaré, ¿no? Nehemías al pueblo, cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. No dice que Nehemías dijo, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Así que, si hay algo que yo me quedo con Nehemías, es que en el momento de tener que ir a decirle a alguien algo, sabiendo que es algo que le va a tomar mucho trabajo, y es una decisión que va a acarrear muchos días de trabajo, ir primero y prepararse, sabiendo todas las cosas que estaban mal, todas las puertas que estaban derribadas, cerciorarse de todo cómo era el panorama, y después ir y contar todo lo bueno que hizo Dios para llegar hasta ese momento, todas las cosas que Dios había dado, cómo Dios allanó el camino. Y no se puso a hablar de cosas malas. Y si había alguien malo en el medio que quería boicotear un plan, él muy decididamente dijo que no tienen injerencia y que no se pueden meter en cosas que el Señor destinó para ellos. Así que qué lindo y qué interesante ver en este capítulo que si el Señor tiene algo preparado para nosotros, lo va a cumplir. Y de nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prepararnos, tenemos que orar, tenemos que saber de la Biblia, y no nos tenemos que quedar con las cosas negativas. Tenemos que buscar la manera de decir las cosas de buena manera. Quería que leyéramos unos versículos, pero antes les quería mostrar una foto más que tengo acá, que me pareció importante. Fíjense, a ver si se ve. Ahí está. Esta que se ve ahí
es una de esas 8 puertas actuales. ¿Eh? El sultán Suleimán I fue uno de los que reconstruyó por última vez estos muros, ¿sí? Se conoce actualmente como la muralla de Jerusalén. Esta es una de las puertas que se llama la puerta dorada, fíjense el color que tiene, y hay libros apócrifos que dicen que por allí tal vez sería donde Jesús viniera en su segunda venida y pasara por esa puerta, ¿sí? También dicen los libros apócrifos que iba a haber algo de la Virgen María, ¿no? Bueno, tantas cosas que dicen los libros apócrifos, pero entre otras cosas decían que Jesús iba a pasar en su segunda venida por ahí. Entonces, como a este sultán le había gustado la idea de reconstruir los muros, pero nada quería saber él con Jesús ni con Dios, selló la puerta. Así que es la única puerta de la ciudad actual, de la Jerusalén antigua, que está cerrada. Las demás están abiertas, son muy famosas. Pero la puerta dorada, nota de color, se los comento, está sellada. Porque no quieren que lo que ellos piensan que Dios va a hacer se cumpla. ¿No es cierto? Fíjense cómo el mundo va y viene con tantas ideas, ¿no es cierto?, para todos lados, y trata de estar siempre en contra de Dios, al punto de que estas cosas, estas maravillas arquitectónicas, algo tan loco como una puerta que no funciona de puerta, porque no quería que Dios haga su obra, ¿no es cierto? Y bueno, ahí les paso los versículos que me gustaría que leyéramos. Se los voy a escribir en la pizarra, pero se los voy diciendo para que los vayan buscando. Estos serían entonces los resúmenes del capítulo 1 y el capítulo 2. El jueves que viene ya vamos a ir a la construcción hasta el capítulo 6, y la construcción de los muros. Y bueno, tema para el capítulo siguiente. Les quiero dejar unos versículos. Pero antes me gustaría que 2 o 3 personas me contaran si tienen algún ejemplo acerca de alguna oración instantánea que hayan tenido que hacer y que el Señor les haya mostrado la respuesta en ese mismo momento. ¿Alguno le pasó de tener que hacer uso de alguna oración instantánea? ¿O de pedir, o de tener algún miedo o alguna preocupación y pedir en el momento una oración instantánea y haber sentido que el Señor estaba con ustedes? Si alguno tiene, mientras voy escribiendo, si lo puede decir. ¿Nadie? Sí, yo tengo una. Dale, Nelly. Cuando yo me rompí el brazo y estuve 4 meses en reposo, digamos, con licencia, el primer día que voy a trabajar, yo estaba con muchos nervios, ¿no? Porque había lidiado bastante el tiempo anterior con mis compañeros y realmente me sentía muy, muy mal. O sea, y yo decía, Señor, ¿qué me pasa? Yo había orado antes de salir y para que el Señor me ayude, que pudiera estar tranquila. Entonces me sentía mal realmente, no sabía qué me pasaba. Entonces me fui al baño y me puse a orar diciendo, Señor, yo acabo de venir de mi licencia, no puedo ir otra vez al médico, no puedo sentirme mal, no puedo estar de este modo, no sé qué me pasa, como que me faltaba el aire, no sé si tenía como una especie de ataque de pánico o qué. Oré al Señor, inmediatamente sentí como que un oxígeno, un aire, no sé, me renovó en ese instante y me sentí bien. O sea, terminé de orar y yo decía, gracias Señor, porque en ese momento me sentí bien. Y no tuve que ir a la enfermería, a la médica, como yo temía, y me sentí todo el día bien. Y yo no lo podía creer y le agradecí todo el día al Señor, que simplemente con esa oración yo pude seguir adelante y estar bien. Y aparte estaba el presidente del banco, digo, yo no me puedo ir al médico de nuevo. Y la verdad que en ese momento la oración instantánea me llenó de gozo y de paz.
Qué bueno, qué bueno. No me di cuenta de la hora. Aunque sea un ejemplo más que me quieran dar, me gustaría escucharlos. Cuéntenos algo, alguna oración instantánea más. Gracias, Nelly. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Soy Daniel. Tengo la cámara apagada, pero yo quería también compartirles también una ocasión que me pasó. Estaba muy tarde en un barrio muy peligroso y sabía que corría el gran riesgo de que me roben. Y bueno, en ese momento me puse a orar y tenía que ir sí o sí a llevarle al hospital a mi esposa, cosa que ella necesitaba de manera urgente. Era muy tarde y no tenía forma de ir que más que con el colectivo. Y bueno, y me quedaba sin colectivo al regreso, yo se lo sabía, no sabía cómo volver y me quedaba muy lejos de mi casa del hospital. Y al regreso del hospital, pasó justo el mismo colectivero, me llevó a mi casa, no solamente que me llevó a mi casa, al barrio donde vivía, sino que también me dejó en la puerta de mi casa. Mi oración había sido que el Señor me ayude a poder llegar hasta el hospital, llevar lo que necesitaba mi esposa, y que me cuide porque sabía que en ese horario robaban muchísimo. Y bueno, viví la respuesta del Señor, que esa noche me cuidó en todo momento, pude llevar lo que necesitaba mi esposa al hospital, pude volverme, y no solamente el colectivo me trajo al barrio, sino que me dejó en la puerta de mi casa porque el colectivero, como yo era el último pasajero, me dejó en la puerta de mi casa desviándose unas cuadras. Increíble. Bueno, gracias, Dani, por De nada. la historia que nos contaste. Hermanos, estos 3 solo versículos vamos a leer. ¿Quién me puede leer Proverbios 18:14? Que se active el micrófono. Proverbios 18:14. ¿Alguien que haya buscando? El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Muy bien. Hermanos, no podemos dejarnos ganar por el desánimo. Tenemos que orar y pedirle al Señor que nos dé ánimo, si es necesario a cada rato o cada día, pero que no nos gane el desánimo. Científicamente está testeado, la gente se enferma más, la gente tiene bajas de defensas, es una psicosomasia, es cosas psicológicas que van al cuerpo. Si nosotros estamos desanimados, el cuerpo se resiente. Eso se sabe. Y se sabía de antes porque lo dice la Biblia. Si estamos desanimados, nuestro cuerpo también se va a ver afectado. Así que más ahora, hermanos, más ahora en cuarentena, no le demos lugar al desánimo, a estar quietos, démosle para adelante, oremos al Señor y vamos que hay que seguir. Y hay que seguir leyendo. Santiago 5:16. ¿Quién lo puede leer? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien. 2 cosas, gracias Osmar, 2 cosas que podemos ver de este versículo. Nehemías no oró solamente por lo que le concernía a él, también oró intercediendo. Y además, la oración del justo, ¿sí?, puede muchísimo. Entonces, hermanos, oremos. No le demos poco poder a lo que el Señor puede hacer cuando nosotros abrimos nuestra boca en el nombre de Él. Así que oremos, hermanos. Y un versículo más, Salmo 31:24, por favor, ¿alguien que pueda leer? Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Muy bien, muy bien. El Señor es quien nos da el ánimo, ¿sí? El Señor nos da sabiduría, el Señor nos da ánimo, el Señor nos ama muchísimo. Dios nos da todo lo que necesitamos, así que tenemos que ir a Él constantemente. Hermanos, espero que hayan podido ver con claridad las cosas que yo vi en este capítulo, que
que es muy lindo y que nos habla acerca de que no nos desestimemos acerca de todo lo que Dios puede hacer en nosotros como herramientas de su amor, ¿no? De su poder, y no le tengamos miedo a las cosas que el Señor ponga en nuestro camino, y preparémonos porque hace la gran diferencia si nosotros estamos en cualquier cosa frente a si estamos preparados para cuando el Señor nos esté entregando una oportunidad gigante, que las va a ver, y ya las hubo en muchos de nosotros. Cada uno puede contar alguna historia acerca de algo, gracias a los que estuvieron contando cosas. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga y que podamos estar prestos para el capítulo 3 de Nehemías. Que el Señor bendiga su palabra.